Vamos a empezar con con la mesa redonda, ¿no? La charla sobre atención al cliente, nuevos canales, temas de inteligencia artificial, chatbots, etcétera, ¿no? Entonces, iremos haciendo preguntas. Cualquier duda que queráis preguntar, ningún problema en que levantéis la mano y así lo hacemos un poco más dinámico. Como somos pocos, ¿no? Pues va a ser más entretenido y seguro que aprendemos más todos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Más genérica, y sería, si quieres empiezas tú, Adrián, ¿qué cambios han ocurrido en los últimos años en atención al cliente y cómo ves que se encuentra el servicio en las empresas según tu visión, ¿no? Bueno, pues yo creo que si antes estábamos acostumbrados a que los clientes nos escribieran vía email o utilizaran formas de contacto como el teléfono, después vinieron también las apps. A día de hoy todo esto está evolucionando hacia los chatbots. Los chatbots, de alguna manera, para poneros un poco en contexto, son pequeños robots automatizados, los cuales introducimos en las principales redes sociales o aplicaciones de mensajería y son capaces de responder las preguntas frecuentes de nuestros clientes. Entonces yo creo que un poco el futuro de la atención al cliente va por ahí. Ahora toca el abuelo cebolleta, ¿no? Hace trope mil años monté el sistema de atención al cliente y recuerdo que lo más innovador en aquel entonces no era el mail, era el ticket, ¿no? Entonces era que a día de hoy es muy triste, ¿no?, el pensar en aquello. Entonces fíjate, hemos pasado del mail ticket a un chatbot que te responde en automático. O sea, evidentemente lo que ha pasado y lo que va a pasar, vete tú a saber, ¿no? Pero evidentemente, cuantos más canales, cuantas más opciones, cuanto más capacidad de respuesta en el momento adecuado, es por donde va todo, ¿no? Llámalo chatbot o llámalo persona que es capaz de estar 24/7 respondiendo cualquier tipología de pregunta, que es imposible, pero ahí está, ¿no? Siguiendo con lo que estás comentando, también una pregunta frecuente, ¿no? Que es, ¿hay que estar en todos los canales, solo algunos, en todos de la misma forma? Estoy donde me dicen que esté. Es que yo no lo decido. O sea, ni lo decide marketing, lo decide operaciones, lo decide el cliente. Por ejemplo, nos hemos obligado, entre comillas, a ti has tenido la suerte que WhatsApp te ha tocado, a nosotros no, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que ir a tocar a WhatsApp a ver si nos hacía caso, que no nos ha hecho. No, ya somos dos. Pero el cliente nos está obligando a eso, ¿no? Algo muy habitual a día de hoy es que más del 50% de las operaciones de venta que gestionamos, toda la comunicación es por WhatsApp, pero no por WhatsApp, una plataforma de puta madre montada ad hoc para eso. No, es el WhatsApp de nuestro equipo de atención con el cliente, evidentemente con sus números corporativos, pero porque el cliente directamente les escribe y les dice, oye, te escribo por aquí, te mando la información por aquí o lo que sea. O sea que es donde estamos, donde nos dice el cliente que esté, no ni siquiera donde nos sintamos más a gusto. Nos dice por aquí, respondámoslo por aquí. Efectivamente, como ha comentado el compañero, nosotros también lo que vimos es una oportunidad, ya que a día de hoy todos usamos WhatsApp constantemente. Va a llegar un momento en que vuestras madres os contesten antes del WhatsApp que una propia llamada. Están ya también enganchadas. Entonces, creemos que los consumidores, el canal principal que utilizan es precisamente este. Y por ello nosotros nos integramos directamente hacia este canal para poder ofrecer este tipo de comunicaciones. ¿Y habéis notado en los últimos años un cambio del usuario, ¿no? De quizás antes tenías más llamadas, ahora luego emails, luego chats? No sé si ahí habéis notado también, dependiendo del sector, porque al final sois de sectores muy distintos, ¿no? No es lo mismo vender un coche que una oferta puntual. Entonces, no sé si ahí habéis notado un cambio importante en los últimos 4 o 5 años. Nosotros donde hemos notado más cambios es a la hora de solicitar lo que son los datos al usuario, porque estamos acostumbrados como clientes finales a tener que rellenar los tediosos formularios de contacto, formularios de registro, y un poco si integramos todo este tipo de
de captación de datos directamente en un chat, como por ejemplo en nuestro caso WhatsApp, para el cliente es mucho menos frustrante. O sea, al final le estamos ofreciendo la captación de datos de forma fácil y rápida para esta persona. Luego también en función a la atención al cliente, si es verdad que antes recibíamos muchísimos correos y muchísimas llamadas, pero ahora se están acostumbrando todos los clientes a respondernos o escribirnos, mejor dicho, directamente desde WhatsApp. Por nuestro lado, o sea, evidentemente, aunque tengamos el número de teléfono por todos lados, aunque tengamos un email de contacto cojonudísimo y muy divertido, nadie. O sea, la gente le escribe por el canal tenemos Intercom como herramienta de comunicación con el cliente principal. Me escriben por ahí, o nos mandan un WhatsApp. O sea, la tendencia es totalmente ahora, esta es la manera más cómoda. No me digas que lo haga de otra manera. No voy a levantar el teléfono porque no me apetece hablar con nadie. Te lo voy a escribir y ya me responderás tú. The sooner the better, ¿no? Como dicen, pero ya me responderás cuando puedas. Muy bien. Y vamos a hablar un poco del tema chatbot, ¿vale? Inteligencia artificial. Yo ahí, bueno, tengo cierta experiencia porque no sé si conocéis Octane, pero Octane es un sistema de chat híbrido, ¿vale? Tenemos la opción de chatear con agentes, la opción de chatear con un robot, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahora mismo en el sector es que hay un boom, ¿no? Lo hablábamos antes, muy grande de gente preguntando sobre el tema chatbot, pero que nadie tiene ni idea de lo que significa o lo que espera obtener de eso, lo que cuesta realmente hacer un chatbot, ¿no? Porque muchos te dicen, bueno, yo quiero un chatbot, pero quiero pagar 50 euros. Bueno, pues vamos mal, ¿no? Porque eso cuesta más dinero. Entonces, ¿qué retos creéis que tiene la inteligencia artificial en este momento para realmente llegar a lo que se está diciendo, ¿no? De que en 5 años todo el mundo usará chatbots, que yo no lo creo, pero bueno. Yo personalmente creo que el principal reto está del lado de las grandes compañías. No es lo mismo que integremos, por ejemplo, nosotros un chatbot, que a fin de cuentas somos nosotros quien tomamos las decisiones, a que decida implementar esto, por poner un ejemplo, Telefónica. Al final, cuanto más empresas se introduzcan en este sector, vamos también a acostumbrar al consumidor a que hay otras formas de contacto. Entonces a todos de alguna manera nos viene bien, por así decirlo. Por nuestro lado, en este punto, ya no tanto nos enfocamos, lo hablábamos antes, no solo en la capa de cliente final, ¿no? Como, pues yo digo hola, pues hay una máquina que responde automáticamente hola, ¿no? Eso vale 50 euros. Pero el ir más allá sale un poco más, ¿no? Sí, si le quita la H ya no responde. Ya no. Ya no solo es la planificación de respuestas automáticas, que es la concepción principal o primogénea de ese chatbot, sino todo lo que está ocurriendo por detrás, ¿no? Lo hablábamos antes. Nosotros invertimos una cantidad de tiempo ingente en recopilar información, no para la respuesta en ese momento, sino para anticipar esa pregunta y poder llegar antes, ¿no? A cualquier duda. Es decir, si vemos un tipo que está mareando por el catálogo y evidentemente identificamos que no se está enterando que si su coche es automático o manual, una simple pregunta, pues ya directamente la atacamos, ¿no? Para mí eso es el chatbot. No solo el hola y te respondo, sino tener esa capacidad de ser predictivo y no siempre reactivo como la gran parte o lo que el cliente ve. La gran parte de lo que ves es eso, ¿no? Es una pregunta, te respondo y si acierto bien. Es toda la capacidad que tienes de aprender sobre todo lo que hay por detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo en Drive, sino en proyectos paralelos que estamos haciendo, ese es el foco principal. O sea, evidentemente, cuanta más información tengas, más predicción tengas, pues esto se traduce en coste. No va a ser 50 euros, pero a lo mejor es un equipo más optimizado para que pueda gestionar todo ese tipo de contactos, ¿no? Sí, quería anotar una cosilla. Estamos hablando aquí un poco también relacionado con chatbots e inteligencia artificial, del lado de la atención al cliente. Pero es cierto que el chatbot no únicamente puede cubrir este ámbito. Nosotros en Don Ofertón, por ejemplo, también lo utilizamos en WhatsApp para tema de segmentación de leads. Es decir, nosotros dentro del formulario de suscripción, que tenemos también el boletín, en WhatsApp le preguntamos si es chica, si es chico, la edad, le vamos enviando ofertas y en función de la respuesta a estas ofertas, vía inteligencia artificial, vamos de alguna manera recogiendo el interés de esa persona por las categorías, por los nichos, porque trabajamos con más de 20.000 productos, ¿no? En este caso.
Y de esta manera también nos permite enviar a lo que es el cliente final justo la oferta que en este caso pueda interesarle. O sea, que no únicamente nos centremos en temas de atención al cliente, también para captación de leads, para marketing. A día de hoy un chatbot puede cubrir muchísimas más ámbitos. Sí, de hecho es curioso, ¿no? Porque al final, claro, no sé si eso sería un chatbot o sería más un bot, ¿no? Porque no hay la parte de hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que tú lo utilizas más en la parte de hablar con el cliente, interactuar, y ellos lo utilizan más la parte de inteligencia artificial para definir reglas de negocio, ¿no? De que luego esto va al equipo comercial y ataca al cliente de mejor forma gracias a esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces también creo que sería interesante, no sé cómo habéis hecho vosotros el de Don Ofertón, si puedes explicar un poco cómo está desarrollado, si es inteligencia artificial, lenguaje natural, si es en formato de árbol de navegación, bueno, es un poco tu experiencia con los diferentes tipos de bot, de entrenamiento. Y también creo que es importante la maduración que tiene todo esto, ¿no? O sea, realmente si la inteligencia artificial es inteligente o no, o todavía le queda un poco. Claro, efectivamente. Nosotros el primer paso que dimos en este aspecto es ver el tipo de consultas que el cliente requería, un poco orientándolo a la atención al cliente. Entonces, en base a esto hicimos una serie de menús con diálogos guiados y fue un poco lo que viene siendo el comienzo del chatbot. A día de hoy le estamos introduciendo inteligencia artificial para que no únicamente trabaje con los propios menús del árbol, sino que también le podamos hacer una pregunta y sea capaz la inteligencia artificial de saber por qué nos está preguntando y no únicamente darle una respuesta, sino que llevarle a un diálogo más complejo en ese sentido. Luego, una vez que pasamos por esta parte de atención al cliente, nos dimos cuenta que con la captación de datos podríamos trabajar para segmentar, como he dicho antes, el público. Entonces, esto para nosotros fue bastante bueno, ya que no sé, a las empresas que estéis aquí, ¿qué tasa de apertura tenéis de email? Yo personalmente tenía entre un 32 y un 35% y gracias a WhatsApp estamos teniendo un 97%. O sea, de cara a marketing, por eso, como he comentado antes, interesa y bastante. Ya no únicamente por tema de segmentación, sino que, como ya sabréis, a más visitas, más posible conversión. Luego hablamos de la tasa de conversión. Tipología de lenguaje, a mí me has pillado, o sea, cómo lo hacemos es la capa más básica, ¿no? La que conozco. Evidentemente, si estuviera aquí nuestro CTO te contaría todas las maravillas, pero por nuestro lado, un poco parto de la base de cómo incluso llamamos al tráfico para que entre en plataforma y desde ahí empezamos ya a analizar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todas nuestras campañas no son con un cartelito de decir hola, soy Drive, vendo coches, ¿no? Son por el otro lado, son más dedicados a performance, directamente a venta, ¿no? Vamos, tengo este coche, este precio, lo quieres, clica, ¿no? Entonces, a los pocos segundos ya sabemos anticipar si ese tío va a reservar el coche, lo va a financiar, lo va a pagar a tocateja, que son muy pocos. Y dentro del contexto de financiación, antes de que le dé al pulse el solicitarla, ya sabemos si se la van a dar o no se la van a dar. Evidentemente, por el proceso no solo analizamos todos los campos que va rellenando, sino su ciclo de navegación. Un patrón típico, un cliente que ve más de 3 coches no le aprueban una financiación. Me parece que es matemática pura y simple y bastante simple, pero hasta que no empiezas a activar todos esos triggers que te van almacenando y empiezas a trabajar con ese histórico que te dice, vale, si un tío pisa 3 coches, no va a comprar. No va a comprar no porque no quiera, sino porque está pululando y está probando, ¿no? Y aunque solicite una financiación, le van a decir que tururú, porque está probando. Y los bancos no quieren gente que prueba, quieren gente que compra. Entonces, toda esa parte de inteligencia artificial va sobre ese punto, sobre lo que decíamos antes, sobre la optimización en el contexto de venta, que nos da pie a poder anticipar y optimizar cada paso que damos, ¿no? Y evidentemente, cuanto más ágiles seamos en ese punto y cuanto más conocimiento tengamos para ser predictivos, pues nuestras discusiones con las entidades bancarias que financian los coches que vendemos pues serán más cómodas, ¿no? Porque no le mandamos lo que viene siendo leads que no sirven para nada, ¿no? Sino, oye, pues si identificamos que un tío no va a comprar, pues a lo mejor le cambiamos el path y directamente, es feo decirlo, pero ni invierto tiempo en gestionar una operación que no va a ocurrir, ni invierto tiempo de las entidades bancarias a tener una conversación que no se va a materializar. Y a nivel del usuario,
con vuestra experiencia, ¿cómo creéis que reacciona a esta tecnología, ¿no? Es decir, ¿cómo reacciona un cliente, por ejemplo, que quiere hablar por el chat o por WhatsApp con un agente y no hay un agente, sino que hay una máquina? O sea, ¿qué estáis viendo un poco? Sí, es verdad que al principio, cuando lanzamos el primer piloto, que tenía un montón de errores, las reacciones del cliente eran pésimas, porque al fin y al cabo, si no fallaba por un lado, fallaba por otro y no conseguía resolver sus dudas. A día de hoy están reaccionando por dos partes. Por tema de la atención al cliente, para ellos es muy cómodo poder acceder directamente desde WhatsApp a nuestras consultas más frecuentes. Entonces, de alguna manera se van resolviendo ellos estas consultas y no tienen que esperar a que un operador consulte la base de preguntas frecuentes, le conteste. Es un poco esto. Luego también le ofrecemos la posibilidad de contactar con un operador dentro del propio chat. Entonces, no por tener un chatbot quitamos lo que es esta parte, que también la vemos interesante, sobre todo para dependiendo qué tipo de consultas. Y luego, en función del marketing, estamos viendo que la gente reacciona realmente bien a nivel de, por ejemplo, bueno, ya sabréis que con el tema de GPDR y tal, de la nueva ley de protección de datos, ha habido que hacer todas las empresas muchísimos cambios y nosotros dejamos de enviar el boletín y hicimos que se volvieran a suscribir. Bueno, pues teníamos clientes que ya estaban tan acostumbrados a recibir semanalmente lo que eran nuestras ofertas por WhatsApp, que nos escribían: oye, ¿por qué no estoy recibiendo las ofertas? Oye, ¿habéis cerrado? O sea, es que tenían ya preguntas de ese tipo. Entonces yo creo que al final esto es un proceso, pero los clientes y cualquier tipo de usuario de cualquier nicho se acabará adaptando. Por nuestro lado, o sea, la máquina en automático responde sobre todo a las preguntas más superficiales, ¿no? Sobre qué es, cómo funciona, cómo puedo hacer, cómo puedo solicitar y demás. Todo lo relativo en el momento que un cliente reserva un vehículo, hay un humano detrás observando. De momento no lo dejamos al libre albedrío porque cada casuística es relativamente compleja y no están tan tabuladas como para poder hacer una operación tan fina, ¿no? Entonces, de momento hemos dejado lo que se diría el tier 1 de preguntas. Esas iban al bot, evidentemente, y de tier 2 y tier 3 se quedan en casa porque necesitamos aprender un poco más para darle libertad a la máquina, la que interactúa con el cliente, claro. Muy bien. Y a nivel de sectores, ¿creéis que hay algunos sectores donde les va a ser más fácil implementar este tipo de tecnologías que en otras? Probablemente del sector automoción siempre son un poco lentos en la parte de no implementar este tipo de tecnologías. Eso os lo pone más fácil a vosotros seguramente, que entráis ya directamente con un fondo muy innovador en la empresa, ¿no? A ver, el sector auto está en pañales, realmente, o sea, no es ningún secreto. No quiero desmerecer lo que hacen, ni mucho menos, ¿no? Pero date cuenta que las grandes páginas de auto, fuera de los clasificados, son las de las compañías, las marcas, y una marca también está muy limitada a lo que puede decir o no puede decir, porque no es el que vende. El que vende es una concesión. Con lo cual, siempre digamos que lo más digitalmente avanzado es en hacer un envío de un lead relativamente cualificado en real time a una concesión para que le puedan atacar de una manera rápida, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ahí hay muchísimo ratio de mejora, y los pocos que estamos tocando el sector auto con cuatro pinceladas de tecnología, vamos a decir, relativamente moderna, pues es como manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo se les ha ocurrido? Qué buena idea, ¿no? Dice, no, entonces ya lo hacen otros, ¿no? Por ejemplo, en el sector viaje, por ejemplo, esto lo tiene muy metido en vena. Creo que es KLM, que tiene una integración con el chatbot de WhatsApp, donde no tienes que entrar en ningún tipo de entorno de la marca, porque automáticamente todas las boarding pass te vienen por el WhatsApp, ¿no? Y es cojonudísimo. Eso, en un sector viaje, determinados viajes, ¿no? Es relativamente fácil de gestionar. Dónde está mi pedido lo puedes hacer en un contexto de chatbot automático, pero hay muchas veces que ya, cuando no lo tienes tú, sino que ya depende de terceros, igual no te arriesgas tanto, ¿no? Eso ya. Yo personalmente creo que los sectores que más se van a involucrar dentro de esta nueva tecnología van a ser, por supuesto, el e-commerce, porque la carga de trabajo se va a reducir bastante. Luego también el tema del sector de viajes, como ha dicho el compañero, sí se están involucrando muchísimo, o sea, ya tienen hasta competencia entre sus propios chatbots, o sea, van analizando un poco para ver esto.
Luego temas de banca, también están empezando, por ejemplo, Caixa con los chatbots. No tratan con información confidencial, sino que tratan una vez que ya nos logueamos con la app. Y luego un nicho, un sector que no lo había yo previsto, esta tan rápida incorporación de estas tecnologías, por ejemplo, los hoteles. Para los hoteles, yo la semana pasada estuve viendo un mock-up, una demostración que estaba haciendo un hotel, y en este caso, por ejemplo, trabajaban con el room service, o sea, pedir el room service del hotel directamente desde WhatsApp. O sea, esto, como veis, se puede incluir a cualquier tipo de negocio, simplemente de alguna manera ver en qué parte del negocio, como en este caso, por ejemplo, los hoteles con el room service, vendría mejor incluirlo para los clientes. Y a nivel de canal, o sea, al final tú creas el bot, ¿no? Y luego tienes que decir dónde lo pones, ¿no? Si lo vas a poner en un chat en la web, solo en Messenger, solo en WhatsApp. ¿Sois partidarios de ponerlo en todos sitios igual o crear chatbots dependiendo de dónde está el cliente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos desplegado ya la última versión que tenemos en WhatsApp y en base a esta estamos trabajando para desplegarlo en lo que sería la web. Entendemos que el entendimiento del lenguaje natural es el mismo, simplemente que los recursos visuales cambian. Va a ser mucho más visual un chatbot en una página web que por ejemplo, en WhatsApp, que ahora mismo estamos trabajando a modo texto e imágenes. Entonces, siempre hay que adaptar un poco en este sentido lo que sería el canal en base a las formas visuales que nos permite de ofrecer este tipo de información. Entonces, en este caso, yo creo que lo suyo sería tener de primera hora un chatbot base para luego ya empezar a entender cómo distribuirlo en los demás canales, pero primero siempre centrándose en uno, porque este uno también nos va a poder permitir corregir estos errores o darnos cuenta de que a lo mejor los clientes preguntan una serie de preguntas de otra forma o una pregunta que no teníamos planeada en el desarrollo del chatbot, y creo que este tipo de cosas, al hacerlo en un primer canal, luego ya nos ayuda a desplegar exactamente el mismo en otros. En nuestro caso, por ejemplo, lo desplegamos en WhatsApp. También hicimos un piloto en Instagram y fuimos la primera empresa hispanohablante en precisamente desarrollar un piloto en Instagram, porque en nuestro caso vimos que era absurdo que ninguna empresa lo hubiera planteado antes, ya que tenemos más de 30.000 seguidores. Esos 30.000 seguidores son posibles clientes potenciales. ¿Por qué empresas como, voy a dar un nombre, Zalando, Mango, no interactúan con esos usuarios a modo de chatbot en Instagram? Es lo que nosotros nos planteamos, lanzamos un primer piloto que fue sencillito, fue un sorteo y al final vimos que realmente los clientes, nuestros seguidores, reaccionaban bastante bien. Aquí ya es un poco más opinión personal, ¿no? Y depende de cada uno, pues el tira contra una estrategia a otra. Yo soy más de, oye, ¿por qué bloquear un canal cuando disponibilidad hay, ¿no? Siempre y cuando se cumple una ley mínima de un 80-20, 80% que es al final todo tu repositorio de información principal y el 20% que es la adaptación a cada uno de esos medios, ¿no? Ahora mismo no sabría decir qué tipología de ejemplos, pero entiendo que una conversación en WhatsApp es algo diferente que una conversación en Instagram o una conversación en Facebook, ¿no? Pero ahí está ese 20% aplicado. Pero evidentemente, vuelvo a la primera pregunta, no es algo que ni siquiera cada uno de nosotros vamos a decidir. No, si el cliente va a preguntar, joder, ¿por qué le vas a poner puertas al campo? Que pregunte donde quiera. Y ten tú la capacidad de poder adaptarte rápido a ese tío. Oye, 3 preguntas que te hacen en un canal nuevo, pues aplícalo a ese canal y ya está, un problema menos, ¿no? Entonces, con lo cual, evidentemente todo este tipo de ideas, si lo llevas a un equipo de tecnología, pues igual no le gusta tanto, ¿no? Pero tiene más trabajo. Pero al final es, oye, no poner puertas al campo, ¿no? Y a nivel de idioma, por ejemplo, en Don Ofertón, ¿cómo lo hacéis? Porque al final el entrenamiento se tiene que hacer en español, si tienes la web en inglés, en francés, en todos los idiomas, ¿no? Entonces no sé si estáis de momento probando solo en español o... Sí, ahora mismo sí es verdad que Don Ofertón está enviando a toda Europa, pero lo que es la página web en sí, a día de hoy solo la tenemos en español porque estamos más centrados en un público hispanohablante. Entonces, por esto, para estos primeros pilotos que estamos lanzando de chatbot, decidimos únicamente lanzarlo en español.
Posiblemente el siguiente idioma, vamos, seguro, el siguiente idioma a implementar sea el inglés, antes que, por ejemplo, el francés, porque también tenemos público de Estados Unidos, un poco de América. Pero creo que precisamente por lo que he comentado antes, para saber qué tipo de consultas añadir o qué tipo de preguntas nos faltan y un poco ir entrenándolo, lo interesante sería también empezar con un idioma, porque luego al fin y al cabo traducir en sí los textos es sencillo. Lo complejo sería traducir la inteligencia artificial, porque no es lo mismo preguntar una cosa en español que en inglés, no a nivel de traducción, sino a nivel de términos que se utilizan o de palabras. Entonces ahí está lo complejo. Por eso nosotros directamente nos decidimos a lanzarlo primero en español, ver cómo funcionaba, cómo interactuaban los clientes y ya luego plantearnos si se despliegan en otro idioma. Nosotros solo vendemos en España, con lo cual solo se ve la parte española, ¿no? Pero bueno, por detrás todo está montado en inglés para poder hacer la adaptación a cualquier otro país de una manera rápida y ágil, independientemente del idioma que caiga en cada país, ¿no? Pero bueno, de momento pues, la conversación en español y esperamos que en breve poder decir otro idioma aplicado. Muy bien, yo creo que teníamos que terminar hace 5 minutos. No sé si estaría bien que pudierais hacer preguntas, ¿no? Porque al final puede ser interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, entonces me levanto y le doy el micrófono. ¿No? Bueno, no sé si queréis decir algo más vosotros o lo dejamos aquí. En mi caso, que entréis a donoferton.es y que probéis el chatbot, que no es lo mismo que yo esté aquí hablando, a que finalmente podáis ver lo que es un chatbot en vivo y en directo. Y por mi parte, nada más. Sí, Adrián, bueno, no sé si lo han comentado antes, pero tú eres el CEO de Donoferton, pero también eres consultor especialista en chatbots, ¿no? Con lo cual, si cualquier duda, pues también podéis hablar. Encantado. Y si queréis un coche, pues... Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, llega el turno del coffee break. Aquí a la derecha tenemos en el hall de exposición un cafetito y unos bollos. Así que os esperamos en media hora. Gracias.